El día de hoy hablaremos un poco acerca de la historia del derecho en Roma. Vamos a comenzar trasladándonos al año 753 a.C., con el inicio de la monarquía. Este periodo se caracteriza por ser el rey la figura principal en Roma, es decir, que tenía un gran poder a la hora de tomar decisiones. Durante este periodo, Roma tuvo un total de 7 reyes. El primero de ellos, y con quien da inicio, fue el rey Rómulo, al lado de su hermano Remo, quienes además dieron inicio a la construcción de la ciudad ubicada cerca del monte Palatino. Según la historia, se cree que Rómulo asesinó a Remo y posteriormente invitó a varios criminales, esclavos que habían logrado escapar y exiliados a habitar la nueva ciudad. Rómulo, para conseguir mujeres a sus nuevos habitantes, decide organizar un festival e invitar a los sabinos con el fin de raptar a sus mujeres y llevarlas a Roma. Esto desencadena una guerra entre sabinos y los nuevos habitantes de Roma. Sin embargo, Rómulo consigue unir a ambos grupos bajo un nuevo gobierno, una diarquía, es decir, el poder ya no le pertenecía únicamente a Rómulo, sino que ahora lo compartía con el líder sabino Tito Tasio. A lo largo de este nuevo gobierno, Rómulo clasifica a los habitantes en dos tipos, los que tenían la fuerza suficiente para combatir y defender a Roma y los que no. Los primeros constituyeron las primeras legiones romanas, es decir, los primeros grupos de infantería, y los segundos se convirtieron en plebeyos. Posteriormente surge el Senado, para el cual fueron seleccionados 100 plebeyos con los más altos linajes y fueron nombrados como patres, que posteriormente tendrían el privilegio de que sus descendientes se convirtieran en patricios, es decir, en nobleza romana. Posteriormente, Rómulo volvió a dividir a la población en 3 tribus diferentes: romanos, sabinos y el resto de la población. Cada tribu debía elegir a 10 curas, 100 caballeros y 10 centurias de infantes. Era legión con 300 jinetes y 3000 infantes. Con el reinado de Rómulo se logró extender la influencia de Roma por todo el Lacio, posicionándolo como el primer gran conquistador. Rómulo falleció a la edad de 54 años en el 717 a.C. A su muerte fue divinizado como el dios de la guerra, Quirino. A la muerte de Rómulo, toma el poder el sabino Numa Pompilio. Su reinado se caracteriza por ser próspero y pacífico. Numa creó varios rituales religiosos y organizó a Roma en distritos para lograr una mejor administración y repartió las tierras conquistadas en el reinado anterior a los ciudadanos. Además de todo esto, fue el primero en crear oficios. Bajo su reinado se organizaban los flamines y los pontífices. Numa tomó la decisión de mantener las puertas del templo de Jano siempre cerradas, pues era su manera de demostrar que no se había suscitado ninguna guerra a lo largo de su mandato. Finalmente, tras 43 años de reinado, Numa falleció por causas naturales en el año 673 a.C. Finalmente llega el tercer rey de Roma, Tulio Hostilio, el cual era hijo de Ercilia, quien en algún momento de la historia llegó a ser esposa de Rómulo. Tulio es considerado lo opuesto a Numa, ya que en su reinado desencadenó varias guerras contra Alba Longa, Fidenas y Veyes, logrando que de esta manera Roma obtuviera nuevos territorios y por ende mayor poder. Durante este periodo, Alba Longa queda completamente destruida, y toda su población es convertida en esclavos y enviada a Roma. Durante el reinado de Tulio, además, se suscitó otro conflicto contra los sabinos y este finalmente logró despertar en el pueblo romano el deseo de nuevas conquistas y acabar con la paz que se había logrado con Numa. Según la leyenda, se cree que debido a que el rey Tulio se había enfocado tanto en las guerras y el poder, y había dejado de lado a los dioses, estos lo castigaron mandando una plaga a Roma, afectando incluso al mismo Tulio. Se cree que cuando éste le pidió a Júpiter su ayuda, éste le respondió mandando un rayo que convirtió en cenizas a él y a su residencia, terminando con su reinado. Trasladándonos al 641 a.C., llega al trono el sabino Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio. Él, al igual que en el periodo de su abuelo, su reinado fue muy pacífico. Las únicas guerras en las que participó fueron aquellas suscitadas para defender los territorios que ya le pertenecían a Roma. Anco fue quien construyó la primera prisión romana, justo en la colina del Capitolio,
y además construyó el puerto romano de Ostia en la costa del Tirreno, facilitando posteriormente el comercio. Por medio de la paz de Anco, varias aldeas se unieron en alianza con Roma, consiguiendo así el control de los latinos. Tras 24 años de reinado, murió al igual que su abuelo de forma natural, siendo recordado como el gran pontífice de Roma. Anco fue el último de los reyes latinos sabinos de Roma. Proseguimos con el quinto rey de Roma, Tarquinio Prisco, en el 616 a.C. Este fue el primero en ser de origen etrusco y además era el hijo adoptivo de Anco Marcio. En su reinado, a base de varias guerras, logró doblar el tamaño de Roma y obtener una gran riqueza. Tarquinio tomó la decisión de añadir 100 miembros al Senado provenientes de las tribus etruscas previamente conquistadas. Duplicó el ejército y utilizó a grandes grupos obtenidos durante sus campañas militares para comenzar a construir los monumentos en Roma y el alcantarillado de la ciudad. Tarquinio fue el creador de los Juegos Romanos y del Circo Máximo. Además de los cargos civiles, su muerte tuvo lugar después de 38 años de reinado a manos de los hijos legítimos de su predecesor Anco Marcio. El sexto rey de Roma llega en el 578 a.C., Servio Tulio, yerno de Tarquinio. Servio construyó las murallas que cercaron las 7 colinas romanas. Es reconocido por desarrollar una nueva constitución para los romanos, por instituir el primer censo de la historia, dividiendo la población en 5 clases económicas diferentes y en 4 tribus urbanas basadas en su ubicación. En su reinado se estableció el derecho al voto con base en la riqueza económica, por lo cual el poder se vio reflejado únicamente para la élite de Roma. Sin embargo, posteriormente, Servio buscó favorecer a las clases más bajas para obtener el apoyo de los plebeyos. El fin de su reinado llegó después de 44 años. Este fue asesinado gracias a una conspiración entre su hija Tulia y el marido de esta, quien posteriormente se convertiría en el séptimo rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, en el año 534 a.C. Fue durante el reinado de este que los etruscos obtuvieron poder como nunca antes. Tarquinio se caracterizó por ser sumamente violento. Por medio del terror logró conservar el control sobre Roma. El final de su reinado fue a consecuencia de que éste permitiera la violación de Lucrecia, una patricia romana, a manos de su hijo Sexto. A consecuencia de este acto, el Senado tomó la decisión de expulsarlo. Tarquinio huyó a la ciudad de Tusculo y posteriormente a Cumas, lugar donde falleció en el 495 a.C. Su expulsión dio fin a la influencia etrusca en Roma y en el Lacio, estableciéndose una nueva constitución republicana en el 510 a.C., dando fin a la era monárquica en Roma.